Gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Tiempo de Orientación. Hoy jueves 13 de junio del año 2019. Estamos aquí desde esta plataforma de comunicación en Cinevisión Canal 19 para brindarles a ustedes un contenido interesante, dinámico y sobre todo brindar nuestra perspectiva sobre los distintos temas de política local e internacional. Ustedes saben que se estila, es una costumbre que me acompañe Elvin Castillo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Julio Alberto, y buenas noches a la amable teleaudiencia de este tiempo de orientación. Como bien estableces. Te iba a decir el cuarto bate, pero no quiero buscarme problemas con Pedro. ¿Qué va, qué va? Estamos aquí siempre con el ánimo de llevarle nuestras opiniones y nuestras visiones sobre los diferentes temas, tanto de índole político, social, económico. Y como bien has planteado, hoy tenemos un contenido sumamente interesante porque estaremos abordando varios temas de importancia local, pero también de la agenda geopolítica internacional que no podemos estar ajenos a ella. Así es, Elvin, y de inmediato queremos iniciar este programa expresando toda nuestra solidaridad y todo nuestro pésame a la familia de la ex presidenta de la Cámara de Cuentas, la doctora Liselot Marte de Barrio, quien falleció la tarde de hoy en Sedimat, desafortunadamente. Esta información circuló a partir de la 1 de la tarde del día de hoy. Estamos hablando de que Liselot Marte de Barrio ha sido una figura o fue una figura destacada dentro del Partido Reformista Social Cristiano, exdiputada, expresidenta de la Cámara de Diputados y también ocupó un rol importante en la Cámara de Cuentas. De manera que queremos aprovechar la introducción de este programa para enviarle todo nuestro pésame a la familia y que Dios lo ayude a superar esta situación tan difícil. Así mismo nos unimos a este llamado de pésame en este momento tan difícil que atraviesa la familia de Liselot Marte de Barrios. Elvin, mira, tú sabes que en otro orden, una de las principales informaciones del día de hoy sigue siendo el caso del ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz. Cada minuto, cada segundo se van filtrando detalles sobre lo sucedido en este fatídico hecho el pasado domingo. Resaltar lo siguiente simplemente, que en esa rueda de prensa que nosotros vimos en el día de ayer, yo creo que se cometió una imprudencia mayúscula que no ha sido valorada en su justa dimensión y que pudiese entorpecer no solo la investigación de este caso, sino la instrumentación de un expediente fuerte de cara a los tribunales. Y me refiero a que el propio jefe de la policía, conjuntamente con el jefe del Ministerio Público, el Procurador General de la República, el doctor Jean Alain Rodríguez, presentaron los elementos de prueba que ellos tienen que demuestran que esta banda de criminales y de sicarios fueron los que perpetraron este hecho tan infausto que pretendían cegar la vida de David Ortiz. ¿Y por qué digo que ha sido una imprudencia? Porque se supone que esas pruebas, esos elementos de prueba, son los que usted tiene que presentar en los tribunales y no dejarse presionar por los medios de comunicación que tienen un interés por la noticia y eso hay que entenderlo. Pero decía el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que los tiempos de la política no son los tiempos de los medios de comunicación. Y yo lo aplico al caso de la justicia. Los tiempos de la justicia no son los tiempos de los medios de comunicación. Esto que ellos hicieron ayer, desde mi punto de vista, no es correcto. ¿Por qué? Porque puede ser que ahora cualquier abogado que vaya a defender a estos imputados utilice esos medios de prueba que ya sabe lo que va a presentar tanto la policía como la Procuraduría General de la República y puede refutarlo, puede destruirlo en el tribunal. Hay que ser muy prudente en ese sentido. Y en otro aspecto, plantear lo siguiente a la gente: señores, tengan paciencia, aquí siempre se está maquinando y pensando, especulando de que hay una persona de cuello blanco detrás y que por eso es que se maneja con hermetismo este caso. No, nada que ver. Las investigaciones tienen sus etapas y un caso de esta magnitud no solo está involucrada la Policía Nacional investigando y el Ministerio Público.
está el FBI, está la DEA, está el Interpol y están los ojos de la prensa internacional. Bajo ningún concepto aquí se va a tapar a ninguna de las personas que están involucradas, claro que no. La gente tiene que entender que debe ser paciente y esperar el final de las investigaciones. ¿Para qué? Para que podamos saber de primera mano y de manera seria qué fue lo que ocurrió. No podemos apresurarnos a decir y estar urdiendo especulaciones de que tanto el procurador como el jefe de la policía intentan tapar a una persona. Eso es una bola que ha corrido, sobre todo en las redes sociales. Y hago este comentario porque mucha gente me ha preguntado durante el transcurso del día de hoy de que si yo creo que están protegiendo a alguien. No, para nada, señores. Esperen el resultado de estas investigaciones. Ya sabemos que no fueron solo 400,000 pesos que se manejó durante todo esto, sino que hubo 5 millones de pesos que fueron repartidos durante toda esta banda criminal. Y hay varios elementos, y ya con esto le doy paso a Elvin, para que nosotros podamos tener ya una visión holística de qué sucedió. Primero, sabemos quién fue la víctima de este caso, David Ortiz, hasta ahora, hasta esta etapa de las investigaciones. Sabemos quién o quiénes ejecutaron este hecho tan fatídico. Sabemos quién fue el intermediario. Quién fue el intermediario ya lo sabemos, alias el cirujano. Y ahora lo que falta saber quién es el autor intelectual, pero para eso hay que esperar que concluyan las investigaciones. Yo solo voy a abundar el hecho de que hay que tener paciencia, como bien has establecido, y el hecho de que esas agencias de investigación norteamericanas se hayan sumado a este caso, dígase el FBI, la DEA y la Interpol, nos trae tranquilidad porque la gente puede estar segura que tarde o temprano habrá un resultado satisfactorio a identificar quién fue el autor intelectual de este cobarde crimen. Ahora bien, hay varios elementos a destacar aquí. Ayer, durante la rueda de prensa del procurador y el director de la policía. Sí, el director yo decía jefe, sí, el director de la policía. Y en este caso, quiero hacer una crítica, Julio, a nuestros colegas periodistas y que juegan ese rol. Estuvieron allí por horas esperando esa rueda de prensa. Y cuando inicia la rueda de prensa, sentí al escucharla muchas preguntas como improvisadas, preguntas repetidas. Hubo una sola pregunta que me pareció sumamente oportuna, que fue la que hizo que el director de la policía arrojara la cifra de 400,000 pesos, cuando se le preguntó que si no había algún monto que se le había pagado por el caso de sicariato. Ahí es que él vierte esa cifra inicial. Pero ¿qué pasa? La pregunta lógica que debía seguir a esa era, ¿quién contactó a los sicarios? Y ningún periodista la hizo. Ningún periodista la hizo. Y obviamente el investigador que sacó esa cifra de 400,000 pesos o la de 5 millones de pesos que estamos manejando en el día de hoy. El cirujano fue quien aglutinó a los exactamente, sicarios. Pero que el intermediario, pero que debió ahí en ese escenario hacerse la pregunta. Otra cosa que quiero resaltar aquí, que no puedo dejar de hacerlo, es llamar la atención de una persona que conozco, como la directora de comunicaciones de la Procuraduría, Julieta, y vi algo muy mal para que lo tengamos en cuenta. Es nuestro trabajo hacer este tipo de comentarios sin ánimos de dañar. En un momento ayer, cuando ustedes saben que es un evento de esta magnitud, una figura como David, de la dimensión de David y todo lo que ha ocurrido, ¿cómo es posible que la Procuraduría General de la República, sabiendo que tiene todos los medios internacionales ahí, CNN en inglés, Univisión, todos los canales a nivel internacional que incluso mandaron corresponsales que no hablan español, no tuvieran un traductor en ese escenario para las preguntas y respuestas que tenían estas cadenas internacionales que querían hacer? Y lo digo porque en un momento un periodista estadounidense pidió el turno, Julieta le asignó el turno como moderadora y le dice en medio de la pregunta que tiene que hacer la pregunta en español. Eso es una falta de respeto.
Eso la Claro, Procuraduría una falta de debió tacto, estar una a la falta de altura tacto. de un escenario como ese. Ahí Una debió falta haber de un tacto. traductor. Si usted no habla inglés, pues la Procuraduría debió tener un traductor porque ellos sabían que iba a haber medios interesados. Claro, pero el propio procurador habla inglés. Pues entonces, pero no lo hicieron. Y le dijo, no, la pregunta debe ser en español. Otra pregunta. Eso no se hace. Bueno, Pero para finalizar con este caso, lo importante es, Julio, y también resaltar algo que no he visto que la prensa local le haya dado la importancia que tiene. Felicitar a los médicos de la clínica Abel González. Hicieron un gran trabajo, y no solo un gran trabajo porque David esté con vida, un gran trabajo porque una vez David Ortiz llegó al hospital de Boston, que es el hospital más importante del mundo en ese tipo de cirugías y de procesos que está atravesando David, se le hizo una cirugía de revisión para ver qué se le había hecho en República Dominicana, y todos los médicos en Boston felicitaron y saludaron el equipo de cirujanos dominicanos que le salvó la vida a David, porque el procedimiento que utilizaron fue exactamente el correcto y el que ellos hubiesen usado. Entonces, yo creo que debe dársele crédito a ese equipo de cirujanos dominicanos. Elvin, vamos a una pausa. Cuando regresemos de la pausa, estaremos en nuestro segmento de política internacional y vamos a conversar con el analista político internacional, el licenciado Yatzell Román. Así que no se pierdan el próximo bloque de este programa. Bueno, regresamos en este tiempo de orientación en nuestro bloque internacional con nuestro experto Yatzell Román, que nos honra cada vez que tenemos que hablar y abordar estos temas con bastante propiedad, y que tenemos que iniciar, Yatzell, dándote la bienvenida y hablando de las elecciones en Guatemala. Buenas noches, Yatzell. buenas noches. Muy buenas noches, ¿Cómo estás, Elvin? hermano? Muy buenas noches, Julio. Para mí siempre un honor estar con esta audiencia de Tiempo de Orientación que nos concede unos minutos para tratar los temas de impacto regional que también se traducen a veces en lo nacional. Y efectivamente, este domingo serán las elecciones en Guatemala, que llegan después de lo que ha sido un cuatrenio bastante complicado, porque recordaremos que en el año 2015, previo a la votación, cayó el gobierno de Otto Pérez Molina, quien se encuentra hoy preso, junto a la ex vicepresidenta también Roxana Valdetti, en ese momento impulsado por lo que era la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que fue muy aplaudida. Varios países comenzaron a hablar de aplicar comisiones similares en sus países para combatir este flagelo de la corrupción. Sin embargo, la situación en 2019 es muy distinta. 2015 resultó victorioso Jimmy Morales, que viene de la comedia, no de la política, y ese sentir contrario a lo tradicional, entendían algunos que llevaba a mayor pulcritud en el manejo de los fondos públicos. Sin embargo, el gobierno que llega a su fin este año ha tenido muchos obstáculos también en materia de corrupción. Hemos visto que su hermano e hijo fueron presos durante este cuatrenio, pero no solamente eso, sino que también el expresidente Álvaro Colón fue preso en este gobierno junto a 14 de sus exministros por una aplicación de subsidios en materia de transporte, y a eso le tenemos que sumar que previo a toda esta situación, el expresidente Alfonso Portillo también fue preso, extraditado hacia Estados Unidos, donde compartió celda con nada más y nada menos que Quirino Ernesto Paulino, entre otras cosas. Entonces, lo que sucede en ese país lleva a muchos a considerar que se trata del caos político. Y llegamos a estos comicios que tienen 21 candidatos presidenciales. Wow. Guatemala tiene una particularidad, y es que no tiene un sistema de partidos políticos como lo tenemos aquí en la República Dominicana, que si bien ha ido cambiando de bipartidista a tripartidista, a de nuevo bipartidista, a bipartidismo de bloques, entre otras cosas, Guatemala del 85 a la fecha ha tenido 9 presidentes provenientes de 9 partidos políticos. Y los 8 anteriores no es que hoy en día están en la oposición y demás, sino que no existen. Han desaparecido. La esperanza de vida de un partido político en Guatemala son como 7 años. Y eso precisamente ha causado que distintos sectores lleguen al poder, no necesariamente amparados en mensajes institucionales, sino por algo muy coyuntural, muy del momento. Y, por ejemplo, no sé si buena parte de la audiencia vio lo que habían sido las mediciones recientes de dónde están los países latinoamericanos en el 2019 en comparación con 1989. Algunos países como República Dominicana han avanzado bastante, pasando del lugar número 12 al número 6, entre otros, pero Guatemala se encuentra en exactamente la misma posición que estaba en el año 1989, estancado completamente. Entonces vamos a estas elecciones donde algunas de las candidaturas más relevantes se les impidió participar.
Tal es el caso de Tel Maldana, la ex fiscal general, equivalente a Procuradora General de la República. Que fue de la que investigó a Otto Pérez Molina. Metió preso a medio país. Sin embargo, Guatemala, que ha asumido una política de judicializar buena parte de lo que serían las normas electorales, evidenció que ella, mientras era procuradora, nombró a 2 personas que han catalogado de botellas y por eso, tomando en cuenta que allá es un delito penal y no administrativo, tiene orden de captura y se encuentra fuera de Guatemala. Ella estaba en tercer lugar en las encuestas. ¿Tú crees que esto fue una estrategia para inhabilitarla, para que no pudiera aspirar? Lo cierto es que la ley es clara, pero es una ley extremista. Otra ley extremista es el hecho de que la ex candidata ahora, Suri Ríos, hija del general Ríos Montt, que fue gobernante de facto en Guatemala durante 18 meses en el 1982, también fue impedida de participar porque la Constitución establece que hasta los tataranietos de personas que hayan encabezado golpes de Estado no pueden aspirar a la presidencia. Eso es lo que algunos definen como el delito de porte de apellido. Parecen extremistas, pero... Extremismo, el delito de porte de apellido. Eso sí viola la Convención Americana de Derechos Humanos, porque vuelvo y resalto, el hecho de que tu tatarabuelo haya hecho algo no quiere decir que tú tienes que ser vedado de participar en elecciones. Entonces quedan 21 candidatos, entre los cuales la principal es Sandra Torres, muy conocida en República Dominicana, donde ha participado Jaxel, hay algo que has planteado que, al margen de este tema, que el eje central es las elecciones el próximo domingo, pero me llama poderosamente la atención. Decías, en Guatemala es un delito penal el otorgar lo que conocemos aquí como botellas. Sí, allá le dicen plaza fantasma. Y mi pregunta va en el siguiente tenor. ¿Ha funcionado a evitar y reducir ese tipo de prácticas en la política guatemalteca? Bueno, precisamente eso es lo que los defensores de esta judicialización de tales prácticas entienden, que al llevarlo al delito penal, entonces funciona como disuasión de que se siga haciendo. No te puedo decir de manera absoluta que sí lo ha reducido, pero tomando en cuenta la cantidad de gente que se han visto enjuiciados por ello, entonces tomamos en cuenta de que ya no es tan fácil como sucede en otros países, porque por ejemplo el expresidente Álvaro Arzú, que también fue sometido por la CICIG, aunque no terminó siendo enjuiciado, falleció el año pasado, lo estaban queriendo someter, era por 2 botellas, por 2 plazas fantasma. ¿Tú te imaginas? Pero vuelvo y resalto, quizá pudiera ser más efectivo siendo algo administrativo que penal, porque ya condenar a 10, 15, 20, 30 años a personas por este tipo de prácticas que efectivamente atentan contra la salud institucional, pero no deben ser equiparados con el terrorismo, si se quiere, entre otras cosas, me parece extremo, y eso es lo que sucede en Guatemala. Podemos ver dentro de estos candidatos que están terciando por la presidencia de Guatemala alguna propuesta que tú entiendes que puedan enfrentar los problemas estructurales que padece ese país. Estamos hablando de que tiene un mercado laboral de más de 70% de informalidad, muy por encima del promedio regional. Estamos hablando de un país donde la mitad de los niños prácticamente padecen desnutrición crónica infantil. Entonces, todos estos problemas, ¿existe una propuesta que pueda enfrentarlo? Interesantemente, ahora que mencionas la informalidad en Guatemala, es de los pocos países hispanoparlantes que recaudan menos que la República Dominicana. Si aquí recaudamos el 13% del Producto Interno Bruto, en Guatemala es 11%, y siendo un país de 16 millones de personas. Entonces es una situación bastante difícil. Sin embargo, precisamente por lo caótico que ha sido este proceso electoral, no se ha dado en un marco de propuestas. Porque ¿No te decantarías tú por ninguna propuesta de la que estás terciando? Bueno, hay una que me parece bastante interesante, que es la del ex jefe de la MINUSTAH, Edmond Mulet, que encabezó la misión de la ONU en Haití en 2 ocasiones. Le tocó, por ejemplo, en el momento del terremoto, ser quien encabezaba la MINUSTAH. ¿Del 2010? Sí, efectivamente, una persona que ha conocido mucho la República Dominicana. Fue el jefe de gabinete de Ban Ki-moon en la ONU, también fue el jefe de la Comisión para el Desarme Químico, entre muchas otras cosas. Él está actualmente en 4º lugar en las encuestas, marcando un 7%, pero para mencionar algo, precisamente por lo disperso de la oferta electoral guatemalteca, sucede que quien se encuentra en primer lugar marca 22%, quien se encuentra en segundo lugar marca 11%. Entonces, no es como sucede en República Dominicana, que tenemos partidos fuertes con estructuras donde generalmente si estás en primer lugar, eso implica 40%. Entonces, Guatemala iría a segunda vuelta el 11 de agosto. Otra oferta electoral es la de Roberto Arzú, hijo del expresidente
Álvaro Arzú, que firmó la paz. Sin embargo, él no tiene experiencia política y como bien conocemos lo que es esta situación que vive el Triángulo Norte centroamericano, porque no solamente Guatemala, Honduras y El Salvador enfrentan situaciones muy similares, uno esperaría de que alguien con experiencia sea quien encabece la administración pública, porque vuelvo y resalto, este país tiene serios retos y uno que no hemos mencionado es la penetración del narcotráfico. Uno de los candidatos, el señor Estrada, Mario Estrada, fue deshabilitado para participar y esto no fue un caso extremista. Este resulta que se reunió con dos personas que él entendía que eran emisarios del cartel de Sinaloa y le estaba pidiendo que asesinaran a dos de sus rivales electorales y después él los contacta diciéndoles que ya no quiere que los asesinen, pero no porque cambió de opinión, sino porque encontró quien lo hacía más barato. Él se encuentra ahora mismo preso en Miami. Y eso ha llevado a un chiste relativamente perverso, pero muy duro en Guatemala. Y es que dicen, si tu candidato de verdad te convence, pídele que vaya a Miami. Si vuelve, vale la pena. Si no, búscate otro. Yacel, y en otro sentido, escuchamos o vimos recientemente cómo Macri eligió un candidato a vicepresidente peronista y Argentina se encuentra ya definido de cara a las boletas electorales para las elecciones de octubre, pero está atravesando una situación económica compleja y me gustaría que desde el punto de vista económico veamos cómo podemos vislumbrar lo que sucederá en las elecciones de Argentina. Sí, bueno, desde la perspectiva económica. Sí, bueno, pero primero para dejar saber un poco a la audiencia de lo que mencionas, Argentina va a elecciones generales en octubre, pero previo a eso tiene lo que se llaman las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, PASO, mediante las cuales se tienen que definir la boleta electoral y entonces las diversas ofertas de partidos o coaliciones se presentan ante el electorado y las que logren más de un 2% pueden participar. Macri escogió a Miguel Ángel Pichetto, líder del Senado, en el bloque peronista de derecha, que como bien saben el peronismo se divide entre derecha, centro, centro-izquierda. Hay de todo. Hay de todo. Es un sancocho de 7 De carnes. hecho, si leen la carta que le envió Perón a Joaquín Balaguer, que él reproduce en Memorias de un cortesano, van a ver cómo fue eso un tributo a lo que es la indefinición. Pero para cerrar con el tema económico de Argentina, que es lo que lleva a muchos a pensar que Mauricio Macri la tiene muy difícil para reelegirse, Argentina tiene 45% de inflación. Argentina fue un país que cayó el año pasado en su economía con crecimiento negativo de 1%. Entonces, a esta situación tenemos que sumarle lo que son los conflictos sociales en ese país. Ha aumentado todo tipo de costo de la canasta básica. Es una situación bastante dramática y es lo que llevó a un economista muy famoso, Simon Kuznets, a decir que existen 4 tipos de países: los desarrollados, los subdesarrollados, Argentina y Japón. ¿Qué pasa con Argentina y Japón? Japón es un país desarrollado que cree que es subdesarrollado porque ellos tienen deflación. Los japoneses ahorran tanto que los precios caen, porque ellos entienden que están viviendo en crisis aunque tienen una situación económica envidiable. Argentina es lo contrario. En Argentina, a pesar de que tienen crisis prolongadas, mucha gente sigue entendiendo que viven bonanza y por eso precisamente tienen este tipo de inflación. Entonces esto es muy difícil. Desde que existe el peronismo en Argentina, en 1949, ningún gobierno no peronista se ha reelegido. Incluso, no solamente que no se ha reelegido, sino que ningún gobierno no peronista ha completado su mandato en Argentina desde que existe el peronismo. Tal fue el caso de la Rúa, que recordaremos cayó en el 2001, tal fue el caso de Alfonsín, que recordaremos después de las elecciones fue obligado a renunciar de manera preventiva. Macri está desafiando la historia en 2 sentidos. Tiene que terminar su mandato, eso parece que lo va a lograr, y tendría que lograr la reelección, que ya no es enfrentándose al cuco de Cristina Fernández de Kirchner, porque esta en una jugada política maestra decidió ir finalmente como vicepresidenta de Alberto Fernández. Entonces, Argentina va a ser bien interesante porque por todos estos males que tiene aquel país austral, hay uno que no tiene, que es el aburrimiento. Argentina siempre es interesante y habrá que ver, pero esto sigue siendo bien importante para el resto de América Latina porque por el nivel de deuda que tiene Argentina, que llega a una situación de impago, eso innegablemente impacta a países pequeños como los nuestros, que recordaremos que en el año 1984, cuando el Fondo Monetario Internacional comenzó a presionar para que pagáramos la deuda, fue porque Argentina, México y Brasil, los 3, declararon impago. Cuando tú tienes una economía tan grande, tú puedes darte cierto lujo. Una economía como la República Dominicana no puede darse el lujo de declarar moratoria de esa manera. Entonces, desde luego, lo que sucede en Argentina impacta en República Dominicana. Y en Guatemala,
quizás no en el tema económico, pero tomando en cuenta cómo compartimos en lo que es Centroamérica, el DERECAFTA, entre muchas otras cosas, la inestabilidad en aquel país puede impactar de distintas maneras, principalmente siendo que es una de las mayores rutas de narcóticos suramericanos hacia Estados Unidos. Bueno, Entonces, Yacel, muchas gracias por haber Se estado nos quedaron compartiendo con temas, se nos nosotros. quedó Brasil, Sergio en tiempo Mono, de Nayib Bukele. orientación Yo estoy hacia- loco porque hagamos un análisis aquí de Bueno, Bukele. bueno, porque queda- ese asunto está tuiteando, un sí, problema pero- con tantos países. Pero mira, 20 segundos de Nayib Bukele ya ha hecho el ridículo en 2 ocasiones a nivel internacional en menos de 2 semanas de gobierno. No fue a la cumbre de SICA estando en Guatemala, estando según él indispuesto, y al mismo tiempo presentó una candidatura de último minuto al Consejo de Seguridad de la ONU, sacando 6 votos contra 185 de San Vicente y Granadinas. Entonces, ese modelo puede servirle y- para lograr likes, pero a nivel claro, internacional está haciendo y el ridículo. con tantos problemas estructurales que Yo tiene creo que ese no va El a Salvador. El completar. país más violento del mundo fuera de guerra. Él lo que está es buscando likes y Improvisando. seguidores en las redes sociales. Yacel, muchas gracias Muchas por gracias. haber estado compartiendo con nosotros esta agenda internacional en tiempos de orientación. Vamos a una pausa y continuamos con el contenido de este programa. Señores, regresamos. Miren, yo no suelo tener periódicos aquí en el set, ¿verdad? En el escritorio y colocarlos en pantalla porque no me gusta ese estilo, pero yo creo que el deber y este tema que vamos a tratar nos obliga. Miren, en el día de hoy el Banco Central publicó esta nota que se llama Nota Aclaratoria, se titula. El Banco Central, el tipo de cambio y las tasas de interés. Y esto lo hace a raíz de unas declaraciones que había dado el ministro de Economía Isidoro Santana. Y voy a citar textualmente lo que dice aquí, lo que el banco le atribuye haber dicho al ministro de Economía Isidoro Santana. Dice el Banco Central en este comunicado, el ministro Santana afirmó que el Banco Central está obligado por interés propio a mantener altas tasas de interés real y una tasa de cambio sobrevaluada como una forma de garantizar la permanencia de entrada de capitales a la República Dominicana. Vamos a bajar aquí. Y luego, cuando el Banco Central plantea esas afirmaciones del ministro de Economía, luego también resalta lo siguiente, dice, el ministro de Economía realizó una serie de argumentaciones para concluir que las acciones del Banco Central son un obstáculo insalvable para mejorar la competitividad, elevar el empleo formal, incrementar los salarios reales y reducir la pobreza. Miren, en síntesis, el ministro de Economía había cuestionado la política monetaria del Banco Central de la República Dominicana y había dicho que el banco mantiene una tasa de interés real alta y una tasa de cambio sobrevaluada para impedir la fuga de capitales o para que los capitales de los inversionistas extranjeros se mantengan en la República Dominicana. Sin embargo, el Banco Central le responde argumento por argumento, lo desmenuza y me parece que lo hacen con una lucidez extraordinaria. Le dice el Banco Central que esto del ministro Santana contradice, escucha bien Elvin, un propio informe que había dicho el ministro, que había realizado el Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo, en el cual había dicho que la pobreza extrema y la pobreza se había reducido en la República Dominicana. Y dice el Banco Central lo siguiente, cito, resulta difícil creer que la afirmación del ministro Santana contradiga las cifras provenientes del Comité Interinstitucional de Pobreza publicado por el propio Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en el cual se había afirmado que la pobreza se ha reducido significativamente en la República Dominicana al pasar de 39.7% en el 2012 a 22.8% en el año 2018. ¿Qué queda claro aquí, señores? Que vemos que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo nueva vez mete la pata. Nunca se había visto
dentro de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana que diferencias como esta sobre el propio equipo económico salieran a la opinión pública, mucho más cuando se le están haciendo ciertos cuestionamientos al gobierno en materia económica, que el ministro lo que debe hacer fue salirle a explicarle al país, por ejemplo, el tema de la deuda pública, y no estar entrando en contradicciones con la política monetaria del Banco Central de la República Dominicana. Yo creo que este comunicado, muy interesante, es muy extenso, lógicamente no lo podemos leer de manera completa aquí, que explica de manera concreta y clara no solo lo que ha sido la marcha de la economía dominicana, sino lo que nosotros planteamos en el día de ayer aquí, porque el Banco Central se hace eco de lo que establece el Fondo Monetario Internacional sobre los fundamentos del crecimiento económico dominicano, que lo cuestiona el propio ministro de Economía. O sea, de verdad que yo reaccioné atónito, sorprendido, sentí vergüenza ajena cuando vi que el Banco Central le enmienda la plana de esta manera al ministro de Economía, que se supone que debe estar centrado en dar respuesta a los problemas que está cuestionando la sociedad dominicana y no entrar en contradicciones con la política monetaria del Banco Central. Hay algo que yo no comprendo del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana. Hace unos días se hace viral en las redes sociales, se hace copar las portadas de los diarios y de los principales programas de opinión del país, dando unas declaraciones políticas. Si usted es un técnico en materia de economía, usted no debe estar vertiendo temas políticos, pero entonces ahora, cuando el Fondo Monetario Internacional acaba de emitir, ¿verdad?, un comunicado resaltando de manera positiva todos los logros en materia macroeconómica del gobierno dominicano, entonces el ministro de Economía se destapa en confrontar esas estadísticas, pero no solo confrontarlas, porque tú puedes tener una diferencia técnica a nivel interno, en una discusión técnica, eso es válido, pero nunca salir hacia afuera a contradecir la política del gobierno, a decir que ese tipo de manejo de la economía macroeconómica que ha hecho el Banco Central ha afectado el empleo, el dinamismo, la competitividad, cuando tu misma institución está evacuando un reporte hace pocos meses donde dice que la pobreza se ha reducido. Entonces, uno no entiende cómo funcionarios de este nivel se han dedicado de buenas a primeras a ser los principales opositores del gobierno del que son parte. Entonces, yo le hago una recomendación, don Isidoro. Si usted entiende que el Banco Central no maneja de manera adecuada como usted cree que debería hacer la economía, si usted entiende que el presidente Danilo Medina no debe reelegirse, pues renuncie. Porque como usted está formando parte de un gobierno que en lugar de tratar de dar un mensaje positivo, la política monetaria del propio gobierno, la política económica del propio gobierno, y entonces también está diciendo que usted entiende que el presidente no debe reelegirse. Entonces, ¿qué es lo que usted hace siendo parte de un tren, de un gabinete, de un gobierno donde usted no está de acuerdo con sus principios y su visión de gobierno? Pues renuncie, porque aquí hay gente que son muy buenos para cobrar lo que él devenga como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo cada mes, ¿verdad? Pero entonces, cuando hay que proteger el gobierno, cuando hay que dar, porque la economía ¿en qué se basa, Julio Alberto? Es en confianza, es en estabilidad. Si usted como ministro de Economía está bombardeando y torpedeando la confianza del Banco Central, usted está conspirando contra el gobierno. Pero totalmente, porque eso es lógico. Totalmente. O sea, yo nunca había visto ni me imaginé un ministro de Economía cuestionando el manejo de la política monetaria del Banco Central, de su propio gobierno, de su propia administración. Y de manera pública. Y yo creo que esto envía un mensaje muy negativo para los agentes económicos, para los sectores productivos, para los empresarios, para la opinión pública y sobre todo para los organismos internacionales, porque no ven que hay una unificación de criterios entre el equipo económico del gobierno del presidente Danilo Medina. Yo creo que tiene que ser más moderado el ministro de Economía y no destaparse con esos cuestionamientos públicos. Y le invito a las personas. Es lo que tiene que renunciar. Eso es lo que él tiene que hacer. Invito a las personas a que busquen este comunicado. Entonces le respondió a Gonzalo también. Cada uno de los argumentos que esgrime el Banco Central de cómo se ha expandido el crédito privado gracias a esa
política monetaria del Banco Central y cómo ese crecimiento del crédito privado ha impulsado el consumo y la inversión en nuestro país, contrario a lo que plantea el propio ministro de Economía. Y así Sí, es, lo pero vi también entonces, haciendo, lo vi haciendo berrinche con Bembita. Gonzalo Sí, y dijo diciéndole que él tiene derecho a hablar porque ahora él es político, él no es técnico económico. que, O sea, no pero lo, ven acá. que no lo entiendo, no entiendo ese manejo, porque referirse a un tema, yo digo y lo planteé en el Sol de los Sábados, que en un momento de guerra, quien coincide con su enemigo es un traidor. Y no me queda Pero claro ni siquiera, qué papel Julio Alberto, es que pretende jugar Julio este Alberto, señor ni siquiera en el tren ese gubernamental. señor terminaría siendo un traidor. Yo le arreglaría esa parte final a tu brillante planteamiento. Él está haciendo lo que siempre fue. Bueno, Y ellos jugando lo un juego, sabían. porque tú sabes de dónde vienen ellos, tanto él como Entonces, el que ha impulsado esa estrategia en el gobierno, de llenar el gobierno en posiciones clave de miembros de la sociedad civil, que coja ahora. Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos estaremos ya en el bloque final de este programa. Señores, tenemos dos materiales que yo quería compartir de Luis Abinader, pero desafortunadamente por cuestión de tiempo solo podremos ver uno. Esta mañana Luis Abinader estuvo en el programa de Uchi Lora y fue entrevistado por Uchi Lora y dio unas declaraciones que han atizado el debate político. Vamos a escuchar de la voz del propio Abinader lo que dijo. No había escuchado nada de especial en el Congreso, pero yo le puedo decir hoy que sí. Que sí, Que hay grupos tratando de comprar votos de legisladores. del PRM. De todos los partidos. Hay grupos tratando de comprar votos de legisladores. Nosotros le estamos dando seguimiento y que sepan que eso va a tener consecuencias en este país. Que sepan que va a tener consecuencias. ¿Y qué consecuencia puede tener para el que compre a un legislador? Porque su consecuencia va a ser un voto más por cada uno que compre. No va a ser así. Nosotros no estamos dispuestos ya a aceptar las cosas así. Este país tiene que cambiar. Y que sepan que eso va a tener consecuencias. Bueno, ahí está la afirmación de Luis Abinader. En el programa de Uchi Lora esta mañana, Elvin, pero discúlpame, viste que Luis hace una amenaza, al sector del presidente Danilo Medina. Primero hace una denuncia, porque habla de compra de votos en el Congreso Nacional. Con eso, Luis lo que hace es que le toma el discurso al sector de Leonel Fernández, que para desacreditar la habilitación política del presidente Medina, han dicho de que hay una compra masiva de votos en el Congreso Nacional, pero no presentan ni un papelito de prueba para sustentar esa acusación que hacen. Y en segundo lugar, le hace una amenaza sobre las consecuencias que eso podría tener en el plano internacional. ¿Qué es lo que denota eso, señores? Que confirma el lobby que está haciendo Luis Abinader en el plano internacional, como cuando fue a reunirse con Giuliani y con otras personas importantes del Departamento de Estado para que traten de incidir e impedir que se pueda producir mediante presión diplomática una habilitación política del presidente Medina. Yo creo, Julio Alberto, que es una declaración interesante de guerra, que ¿verdad? Viene a agregarle más sazón al de por sí ya caldeado ambiente político del país, pero también sigue reiterando el mismo modus operandi de Luis Abinader. El otro día decía que hay una estructura mafiosa en las cárceles dominicanas, el procurador le dice, perfecto, pero preséntenos la prueba. Mira, y se quedó, buen punto. Se quedó todo el país esperando las pruebas que Luis Abinader iba a dar de que eso era así, porque no las presentó. Entonces ahora, nuevamente, él acusa de que en el Congreso hay aprestos de comprar legisladores, pero yo le diría a él, si eso es cierto, ¿verdad?
estaría mal. Ahora, ¿dónde están las pruebas? Usted tiene una llamada intervenida Como de alguien dice- ofreciéndole a un como dice el legislador. meme, como dice Usted- un meme, vaya a un destacamento. Claro, póngase querella. usted tiene una foto de alguien del gobierno cercano a legisladores del PRM, porque debe haber algo. O sea, porque es muy fácil montarse en la ola, insinuar cosas, decir cosas, pero si usted no presenta pruebas, usted lo que hace es perder credibilidad de cara a la gente cada día. Entonces, vamos a esperar, porque entonces ahora están los leonelistas y Luis rebatiéndose. ¿Cuál es el liderazgo de la Disputándose el mismo oposición? espacio, el liderazgo. Disputándose el liderazgo de la oposición en la República Dominicana, Julio. Y ahí queda el llamado que haces, porque yo no me acordaba de esa enmienda de plana que le hizo el Procurador General de la República exigiéndole que presentara las pruebas sobre esa denuncia que hace. Yo creo que en este contexto también debe Luis hacer lo propio para que no queden simplemente como unas consignas vacías y declaraciones de guerra en medio de un año preelectoral, y sean palabras que caigan al vacío. Señores, muchas gracias por haber estado compartiendo con nosotros en el programa de hoy de Tiempo de Orientación. Si Dios lo permite, mañana estaremos aquí en el mismo lugar por Cinevisión Canal 19 a las 11 de la noche. Pasen feliz resto de la noche.